Bueno, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por estar acá presente. Eh, Recién estaba el QR con el cual ustedes pueden bajar la presentación. El informe ya lo vamos a volver a presentar. Mezclar. Está la presentación, el informe final va a estar publicado el próximo lunes. Sin embargo, ustedes ya con esta presentación van a poder tomar conocimiento, contacto con el trabajo realizado y el resultado del informe. Actualmente es muy escasa la información que disponemos sobre la prevalencia de consumos de riesgo adictivo en la techina. Y también es muy escasa la información que tenemos para la ciudad de Buenos Aires. Mucho menos disponemos de diagnósticos actualizados sobre las causas, las consecuencias y sus derivaciones. Ni tampoco sabemos si todo lo que se ha hecho, lo que se está haciendo o se planifica hacer, sea desde el Estado o desde la sociedad civil, da o dará algún resultado positivo en potenciar las capacidades de desarrollo humano y de integración social que, como sabemos, dichas prácticas inhiben o violentan. Me refiero a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, cuyos riesgos y consecuencias son una preocupación desde hace bastante tiempo, pero también a otras prácticas que en años recientes se han extendido y requieren ser estudiadas, como las conductas vinculadas al consumo digital y en las apuestas en línea, nuevos desafíos para la agenda del cuidado y del desarrollo humano. Necesitamos diagnosticar mejor estos problemas, pero también diseñar políticas acertadas en donde el Estado no puede quedar al margen y la sociedad civil no puede quedar afuera. Y que dichos diagnósticos nos sirvan tanto para la toma de conciencia como para la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones. Es un combo que debemos integrar. No basta con diagnosticar, no basta con preocuparnos, debemos poder construir y diseñar mejores políticas públicas y articular las acciones de la sociedad civil y las desarrollo. En este contexto, las políticas públicas se enfrentan sin duda a un desafío diferente al tradicional, en clave a su éxito. No bastan los diagnósticos de los expertos. La vinculación entre los procesos de crianza, formación y socialización a escala microfamiliar o social, junto a las acciones que se toman desde la esfera institucional, comunitaria o pública, son claves para lograr un proceso efectivo y virtuoso de progreso y florecimiento humano. También por lo mismo de protección, cuidado y promoción de las personas sometidas a situaciones de vulneración en su salud física o psicológica, así como a situaciones de violencia e inseguridad personal. Estos son los motivos que inspiraron esta virtuosa colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Por una parte, necesidad de conocer el alcance y la naturaleza de las prácticas sociales vinculadas al campo de las adicciones, sus características, los contextos en los que predomina, junto a los motivos y las valoraciones que nos rodean, pero también y sobre todo poner a disposición, diría que a escala del conjunto de la sociedad, de diagnósticos certeros que permitan orientar, motivar, coordinar acciones públicas, comunitarias y privadas. Con este propósito, diseñamos junto con los equipos técnicos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la asistencia técnica de Cedronar y otros expertos, la encuesta de prácticas de riesgo en TI. Una encuesta creada específicamente para este propósito. En ella se incluyeron preguntas sobre 4 dimensiones centrales: las características sociodemográficas de las personas y de sus hogares, en clave a riesgos vinculados a las adicciones, las conductas de apuestas en líneas, así como los consumos de sustancias psicoactivas, y el conocimiento de las demandas que enfrentan o tienen las familias o que atraviesan las familias en cuanto al tipo de tratamiento por conductas de riesgo de adicción a las adicciones.
La propuesta incluyó una muestra representativa de la población de 18 a 75 años en hogares de la Ciudad de Buenos Aires con representatividad a nivel de las comunas, lo cual es un gran aporte para el estudio referenciado de los problemas que atraviesan a nuestra comunidad. Sí. La naturaleza de los consumos adictivos en todas sus formas en la sociedad actual obliga tanto al campo académico como a la gestión pública a considerarlo como una problemática social compleja, interdisciplinaria, multinivel, que excede a la responsabilidad individual y familiar. Este estudio es una línea de base clave a esa perspectiva, y clave a entender qué está ocurriendo en cuanto a entender también qué se debe hacer y en clave del futuro, hecho lo que creamos que deben hacerse, poder evaluar si las acciones han dado o no resultados. En este tema, en el tema que nos ocupa hoy, en donde muchos de nuestros adolescentes y jóvenes han sido y son víctimas y no victimarios frente a adicciones asociadas tanto a la exclusión, al maltrato, a la marginación, como frente al desarrollo de negocios inescrupulosos o a la impunidad de bandas criminales, es evidente que el problema no son las personas afectadas por las adicciones, ni su edad, o su género, ni su condición social o origen social, sino las pobres condiciones materiales y psicológicas que reciben como herencia y de las que no pueden escapar. No perder de vista este foco es crucial para que nada de lo que emprendamos sea en vano, o incluso peor, que obtengamos consecuencias contraproducentes a lo que hacemos. En el inicio de la discusión parlamentaria sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad, cabe destacar que en esto, como en cualquier otro campo de la vida privada y la vida pública, es un error grave suponer que en las consecuencias están las causas. En ese sentido, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, una vez más, frente al tema que nos ocupa, apuesta a hacer visible lo invisibilizado, para que la toma de conocimiento se transforme en toma de conciencia y ambos sean herramientas para el bien común. A todos ustedes, a todos los equipos que han trabajado en esta actividad, a ustedes por su presencia y apoyo, a las autoridades de la Universidad Católica, a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias, pero sobre todo también felicitaciones al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat por esta acción de valentía, asumir este desafío. Se me ocurre que antes de darle la palabra a Gabriel, que podemos reflexionar sobre un punto que creo crucial. Es a través de instalar temas en la agenda pública que vamos a poder construir mejores políticas. Es muy importante la activación de la opinión pública y sobre todo los sectores sociales, medios, intelectuales, profesionales, expertos, en la demanda hacia la construcción de mejores diagnósticos y mejores políticas. Demandar tanto a los medios de comunicación como demandar tanto a las dirigencias políticas, económicas y sociales, y demandarle también a nuestra propia sociedad civil una participación más comprometida con el bien. Nuestra labor apunta a eso. Quizás aquí lo que generemos es conocimiento. Este conocimiento se tiene que transformar en conciencia y en acción. No depende de un observatorio, no depende de un ministerio, no va a depender de un agente en particular, va a depender de cuánto la opinión pública construya consensos y reclamos en materia de un mejor vivir. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Le dejo la palabra a Gabriel Fraga, que es licenciado en Ciencia Política y graduado en el programa de Liderazgo Político en CIAS, y también posee un máster en Administración Pública de la Universidad de San Andrés, pero bueno, es nuestro ministro, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido. Buenas tardes. La verdad que estamos, como equipo de gobierno y del ministerio en particular, muy contentos de poder compartir este tiempo con ustedes y con mucha expectativa de empezar a aprender, a discutir y a
ver todos los resultados que fue arrojando estos meses de trabajo. Primero que nada, muchas gracias a las autoridades de la Universidad Católica Argentina, en particular a las del Observatorio. Me hizo un gusto haber trabajado con una entidad con tanto prestigio, con tanto reconocimiento, pero a la vez con tantos personas con un compromiso, un desarrollo profesional de tan alta calificación, empezando por Agustín, por supuesto, pero a través de Agustín en todo su equipo y en todo el equipo de la universidad y también del equipo del ministerio. Muchas gracias a todo el equipo de la SUBCDE, la Subsecretaría de Familia y Comunidad, la Dirección de Políticas Sociales de Adicciones, el Observatorio del Ministerio, todas las distintas áreas que estuvieron trabajando en esta temática. Y también muchas gracias y un especial reconocimiento y agradecimiento a todas las organizaciones, fundaciones que solo están participando de esta charla, sino sobre todo con las que venimos trabajando, pensando y que muchas veces están donde nosotros como gobierno no llegamos, nos levantan la mano antes, llegan más rápido y cuando logramos trabajar de forma inteligente, de forma sinérgica, vemos más resultados y el compartir preocupaciones podemos ver cómo de a poco se pueden ir generando transformaciones reales en la vida de muchas personas. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos acá. Solo 2 o 3 comentarios muy rápido y si pasamos a la parte más rica e interesante. Hace no mucho, de forma anecdótica, allá por el segundo semestre del año 2023, me tocó con algunas de las personas que están acá estar empezando a pensar los planes de gobierno para esta gestión en el gobierno de la ciudad y trabajar con el jefe de gobierno, Jorge Macri, en ese momento jefe de gobierno electo, en cómo íbamos a enfrentar los principales desafíos y problemáticas sociales. Y bueno, era fácil decir que en el tema de adicciones, para poner un título que englobe distintas cuestiones, era importante o es importante. Y si hablamos con cualquier persona y le preguntamos, ¿es importante o no esto? Naturalmente cualquiera te diría sí, pero rápidamente veíamos que no había correlato ni en el diseño de la política pública de los estados y en el estado de la ciudad, ni en los datos. Entonces, era muy difícil y sigue siendo muy difícil justificar por qué es importante tener una política que genere concientización, focalizar en la prevención, poder estudiar los distintos lugares de la ciudad donde vale la pena focalizar el desarrollo de nuestros sectores, con quién hay que trabajar, dónde hay que focalizar en términos etarios, en términos de género, cuando no había información. Podíamos remitirnos a algún estudio de Cedronar del 2017, que es el último que tiene alguna referencia a la ciudad, pero en la mirada más generalista que tiene, de mirar el país que tiene Cedronar, quizás recibe el foco específico en la necesidad puntual que nosotros tenemos como gobierno. Es que quizás como en ningún otro tema de política social, la brecha entre lo que declamativamente nosotros podíamos decir en términos de este es un tema importante y el correlato en datos, en política basada en evidencia, quizás en ningún otro tema la brecha era tan grande. Por lo que estar hoy acá pudiendo tener un primer intercambio de datos hechos en la ciudad, para la ciudad, con georreferenciación en las 15 comunas, pensando el cruce sociodemográfico, etario, de género, a mí me da una alegría y un sentido de responsabilidad muy grande. Y esto todavía más cuando pensamos en que quizás se van generando nuevas conversaciones respecto no solo a las sustancias que vienen siendo tema de discusión, de preocupación y de debate hace un tiempo, sino a nuevos fenómenos sociales, nuevas problemáticas, nuevas discusiones vinculadas a apuestas, a el uso de la tecnología. A diferencia quizás de sustancias, entre comillas, más tradicionales, con las cuales nosotros veníamos trabajando en un plan de acción y en ver cómo ir perfeccionando las políticas públicas ya existentes en la ciudad, con la frustración de no tener datos. Toda esta discusión vinculada a ludopatía, tecnoadicción y el uso de pantallas, apuestas, etcétera,
no es algo que hubiéramos planificado en nuestro plan de gobierno, sino algo que fue emergiendo en algunas mesas con equipos educativos, en clubes de barrio, en algunos chats, y con el jefe de gobierno empezamos a generar algunos intercambios también con algunos de ustedes, y era interesante que la evidencia que nosotros podíamos construir tenía que ver con algunos estudios de afuera, alguna cosa que había hecho Ibope, alguna conversación más casuística y más autorreferencial de, no, lo que pasa en el colegio de mis hijos es esto. Bueno, y por supuesto que tiene riqueza todo el relevamiento territorial y la experiencia, sobre todo de quienes tienen mucha trayectoria, pero no teníamos herramientas que de forma rigurosa pudieran darnos algunos elementos para desarrollar una estrategia. Si bien tenemos un número de teléfono y fuimos capacitando a parte de los equipos, fuimos trabajando en distintas organizaciones, clubes, iglesias para generar espacios de prevención, no teníamos información real de cuál era la extensión del problema una vez que las personas, los más jóvenes, tenían algunas prácticas adictivas, cuál era el impacto en otras facetas de su vida y cuál es la percepción de riesgo. Entonces, nuevamente me da mucha satisfacción y otra vez eleva en la vara de responsabilidad que tenemos desde el gobierno, pero también todos los que nos interesa esta temática, hoy poder contar con información, con datos, en particular de temáticas que tuvieron una irrupción grande y como gobierno de la ciudad fuimos pioneros en proponer esta conversación, pero con poco anclaje en evidencia, entonces también estamos muy contentos por eso. Creo que tenemos muchos desafíos hacia adelante, de no solo la presentación y después ahí con el código QR la pueden descargar, sino a partir de ahora iniciar un proceso de análisis de datos, de seguir profundizando, de ir cruzando muchos de los datos que van emergiendo de sustancias, de cuándo hay más de una sustancia, cómo hacer un abordaje georreferenciado, cuáles cuestiones tienen que ver con las condiciones socioeconómicas que atravesamos en nuestra ciudad, qué estrategias vale la pena profundizar en tal o cual lugar de la ciudad. También cruzar eso con toda la información que muchos de ustedes tienen de sus organizaciones y nosotros del gobierno, de la línea telefónica 108, de las discusiones que hoy se vienen dando en torno a otras problemáticas que están muy atravesadas por la cuestión de salud mental y adicciones, como las personas en situación de calle, y salir de discusiones que reflejan la impotencia de no saber cómo abordarlas y que tienden a la romantización o a la estigmatización porque, bueno, falta información y falta estrategia. Entonces creo que acá hay mucho por trabajar a partir de esta información, y quizás el desafío que tenemos en este año de trabajo es que gracias a los datos que hoy tenemos y a todo el plan de trabajo que podemos ir desarrollando en conjunto, que quizás podamos terminar este año con un plan de adicciones para la ciudad que tenga foco en la concientización, que podamos desarrollar más herramientas de prevención y conectar de forma más virtuosa todo lo que podamos hacer desde el gobierno con las organizaciones para llevar a cabo instancias de tratamiento que sean más efectivas y desde ya poder proponer desde la ciudad, y esperemos que el Congreso también tome nota de esto, una discusión a fondo respecto de la legislación de salud mental, cuáles son los cambios, cuáles son las necesidades reales que tenemos en los distintos lugares de abordaje que tiene cada uno de nosotros. Así que con mucho entusiasmo doy paso a que podamos seguir con la jornada, así que muchas gracias y felicitaciones a todos los que trabajaron arduamente para esta jornada. Gracias. Bien, tengo a mi lado a Agustina Márquez. Agustina Márquez fue parte del equipo también del gobierno de la ciudad con el que estuvimos trabajando codo a codo. De alguna manera también esta presentación se logra por un esfuerzo mancomunado y principalmente por la información que cada una de las personas de los hogares nos brindaron. A ellos en especial las gracias porque nos abrieron las puertas de la información que hoy por hoy sentimos también que la gente está sensibilizada a todas estas cuestiones de consumo, o sea, estas cuestiones que tienen que ver con una mejor condición de vida sin ser tan estigmatizante.
y que me parece que eso también ha sido un logro de las políticas públicas y de la información que ha venido a dar en las personas el poder transmitirnos y el poder contarnos desde el adentro de sus hogares la situación sobre los consumos. Agustina Márquez, gerenta del Observatorio de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como docente. Forma parte de equipos de investigación en el Instituto Gino Germani y fue becaria de doctorado en Ciencias Sociales por el CONICET. Quien les habla, Solange Rodríguez Espínola, doctora en Psicología y coordinadora del equipo de Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Bien, pasamos a contarles y a presentarles los datos. Como ya también fue la introducción que hicieron Agustín y Gabriel, de alguna manera también nosotros vamos a avanzar sobre esto, pero importante destacar además la magnitud de esta encuesta. Esta encuesta lo que pretende también son disponer de líneas diagnósticas para que puedan ser tomadas por los distintos organismos, pero en forma especial para que puedan ser específicas en situación, a contextos, a grupos vulnerables, a situaciones propias de lo que es la georreferenciación de la Ciudad de Buenos Aires. Una cosa importante también en esto tiene que ver con que nos propusimos de alguna manera, si bien conocer algunos indicadores que tienen un sentido más epidemiológico, también la observación de objetivos que tienen que ver con un propósito de estudio multidimensional, que no queda solo en una mirada de observación, de contabilizar la información de los consumos, sino también en trazar una verticalidad de información de los hogares y las personas que hacen a poder entender esos comportamientos. Parte de los objetivos entonces fueron determinar la prevalencia, estimar la incidencia de edad de inicio, explorar el nivel de riesgo de los consumos y conductas, evaluar la percepción de riesgo asociada a los consumos y comportamientos, indagar acerca de los motivos y contextos sociales, físicos y vinculados a los consumos, describir el nivel de preocupación por el consumo y explorar el nivel de conocimiento y demanda de servicios de atención y tratamiento de todo lo que refiere a consumo de sustancias y a consumos digitales y conducta de apuesta en línea. La encuesta, que llevó un tiempo en su elaboración y mucha dedicación, como les decía, es una encuesta súper rica en todo lo que atraviesa esta información. Tenemos información que hace a un módulo del hogar y del individuo, que releva características sociodemográficas de las personas que nos responden de los hogares, de sus componentes también. Tenemos un módulo de sustancias psicoactivas, tenemos un módulo de consumos digitales, un módulo de apuestas en línea y finalmente un módulo con conocimientos y de demanda y tratamiento, ¿sí? Esta encuesta, lo que es su universo, ya fue dicho, de población de 18 a 75 años, y fueron 6.002 casos, ¿sí? Una encuesta probabilística, presencial y domiciliaria. La fecha en que se recabaron los datos fueron de octubre a diciembre del 2024. Dentro de toda la información que además tiene la encuesta, lo que tenemos son escalas que miden, escalas de indicadores, escalas que miden riesgo. Estas escalas son súper interesantes porque son homologadas por la OMS y que fueron también adaptadas a nuestro contexto, con lo cual también vamos a tener una información específica de lo que son a través de estas escalas los baremos propios a Ciudad de Buenos Aires. Desde este lado también, lo importante de la encuesta es, como les decía, esta cantidad de indicadores que no solo evalúan la cantidad de consumo, sino también condiciones que hacen a la actividad del principal
aportante económico del hogar, a la condición de salud del entrevistado, a la cobertura de salud de los integrantes del hogar, a la condición educativa de todos los integrantes del hogar, a una escala propia de inseguridad alimentaria, a una escala de bienestar subjetivo, a un índice de vulnerabilidad y también a la construcción de un nivel socioeconómico en función a la población relevada. Dentro de esta información, entonces, pasamos a contarles lo que son algunos de los datos de sustancias. Consumo de alcohol. La prevalencia de vida de alcohol, ¿sí? Ustedes pueden ver en pantalla cómo el 90% de la población dijo que alguna vez en su vida consumió alcohol. Esto sería prevalencia de vida. Prevalencia de año tiene que ver con los que consumieron el último año. Y prevalencia mensual, los que consumieron los últimos 30 días el último mes, ¿sí? Estos conceptos los vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Lo que observamos es cómo los valores son mayores en varones que en mujeres, en especial en la prevalencia mensual con respecto al consumo de alcohol. Cuando vemos esos valores, pero desagregados en distintos grupos de edad, lo que podemos observar también es cómo los más jóvenes tienen un efecto decreciente, tienen prevalencias mayores los más jóvenes y a menor edad esto se ve de manera decreciente el consumo, ¿sí? Sobre todo entre las personas de mayor edad y menor edad con una diferencia importante. Respecto a lo que serían las condiciones del consumo de alcohol por las prevalencias de consumo de alcohol por nivel socioeconómico, también observamos ciertas diferencias, pero en esta cuestión también vemos cómo a menor nivel socioeconómico hay menor prevalencia de consumo. Respecto a lo que son prevalencias de alcohol a través de el riesgo medido a través de la escala UDIT, ¿sí? La UDIT, como les decíamos antes, lo que hace es clasificar el riesgo de las personas según la cantidad de consumo, ¿sí? Y lo que hace también es evaluar cualitativamente cuáles son esas condiciones que hacen que sea de riesgo el consumo. Sobre esto nosotros pudimos observar que el 6% de los bebedores presentan un consumo de riesgo de alcohol, ¿sí? Esta es una información también a nivel sensible de la población como para trabajar desde lo preventivo. Desde lo que significa también la prevalencia de consumo de alcohol con riesgos son más elevados en varones que en mujeres. Respecto al riesgo en función a los bebedores durante el último año, lo que vemos es que el consumo de alcohol es más elevado entre quienes presentan una cobertura de salud exclusivamente pública, donde el efecto también de las políticas públicas y desde el Estado tiene mayor presencia y mayor necesidad también de atención, ¿sí? Respecto a lo que sería la percepción de riesgo asociada al consumo episódico, dentro del concepto de consumo episódico serían las personas que toman 5 medidas de alcohol o más en una ocasión en un plazo de 2 horas, ¿sí? En 2 horas haber tomado 5 medidas o más de alcohol, ¿sí? Eso se identificó como riesgo. De alguna manera lo que se ve es que el riesgo asociado al consumo episódico de alcohol, casi la mitad de los participantes lo que dicen es que ven como una práctica de alto riesgo el consumo de alcohol y un 32% un consumo moderado, ¿sí? La mayoría de las personas identifican el riesgo de consumir alcohol en estas cantidades y en este periodo también episódico. Cuando lo vemos por grupos de edad, lo que notamos son estas diferencias, sobre todo en el grupo de 31 a 44 años, donde es mayor el porcentaje de personas que evalúa este consumo como sin riesgo o riesgo leve. Cuando avanzamos y vemos también lo que serían estas percepciones de riesgo asociadas al consumo semanal, ¿sí? Cuando hablamos de consumo semanal, lo vemos también en 3 de cada 10 adultos consideran que es un riesgo nulo o
leve asociado al consumo de alcohol 2 veces a la semana o más, y esta proporción también lo evalúa como una práctica de consumo de alto riesgo a las personas que consumen alcohol en estas condiciones. Cuando lo vemos al consumo de riesgo semanal asociado a condiciones socioeconómicas, lo que notamos también es como 4 de cada 10 personas de nivel socioeconómico medio alto no percibe riesgo alguno o solo un riesgo leve asociado a consumir solo de manera semanal. Aumenta esta percepción de riesgo alto a mayor vulnerabilidad socioeconómica, donde vemos que alcanza casi al 36% de las personas de un nivel muy bajo. Bueno, respecto al tabaco. El tabaco ha sido una de las sustancias que mayor éxito ha tenido en las campañas para revertir el consumo. Y sin embargo, lo que observamos es como la prevalencia de vida todavía se da en aproximadamente la mitad de las personas que fueron encuestadas, una prevalencia anual que baja ya al 24% y mensual de aproximadamente el 22% de la población. Las diferencias son siempre en las prevalencias en los varones más que en las mujeres, y esta observación la podemos ver en el consumo de tabaco según grupos de edad, donde también las prevalencias anual y mensual se suelen dar mayormente en personas de menor edad, ¿sí? Como también esta cuestión empieza a tener una consideración de observación en la política pública diferenciada de lo que son grupos etarios. La percepción de riesgo según la frecuencia de consumo de tabaco y cigarrillo electrónico fue otra de las preguntas que hicimos, sobre todo por el nuevo comportamiento que venimos observando con respecto al cigarrillo electrónico. Lo llamativo en esto fue cómo el 70% percibe que el riesgo de consumir tabaco al menos 2 veces por semana es entre moderado y alto, y casi el 80% califica como riesgo moderado y alto el consumo diario de 3 cigarrillos o más. Lo que sucede es con el consumo de cigarrillos electrónicos es que la percepción de riesgo es reconocida, pero a su vez hay una cantidad de gente que no tiene información o duda, ¿sí? Mucha gente que no sabe identificar el nivel de riesgo. Consumo de 3 cigarrillos de tabaco o más en un día según sexo, las diferencias también la vemos, es levemente mayor en mujeres que en varones, y la percepción de riesgo del consumo de 3 cigarrillos de tabaco o más en un día según grupo de edad, lo que vemos es que aumenta en el grupo de personas de 60 a 75 años. Vamos al consumo de marihuana. El consumo de marihuana es otra de las sustancias que ha tenido como mayor auge en los últimos tiempos. Y sobre todo lo observamos en las prevalencias. La prevalencia de vida la vemos en un 33%, 16,5% en la prevalencia anual y en la mensual un 12%. Cuando vemos estas diferencias por sexo, son marcadas entre hombres y mujeres, donde mayormente están en los hombres. La prevalencia de vida año y mes de marihuana, según grupos de edad, otra vez se ve fuertemente asociada a grupos etarios de los más jóvenes, ¿sí? Sobre todo el grupo de 18 a 30 años, ¿sí? Y las prevalencias observan una caída a medida que aumenta la edad. Con respecto a la prevalencia de vida año y mes de consumo de marihuana según nivel socioeconómico, también observamos cómo esto va en valores más altos en el nivel socioeconómico medio alto y van disminuyendo en condiciones socioeconómicas más desfavorables. Cuando preguntamos sobre los riesgos, ¿sí?, de los consumos, pudimos observar a través de la escala QDIT cómo 2 de cada 10 consumidores presentan un patrón de riesgo moderado o alto de marihuana, ¿sí? Estos
son una observación también que un mayor consumo de riesgo moderado o alto respecto a las mujeres, de los hombres con respecto a las mujeres. Otra de las condiciones también importantes a ver con el tema de la marihuana tiene que ver con la prevalencia de consumo de riesgo de marihuana según grupos de edad y cobertura de salud. Llamativamente, otra vez, las personas que tienen menos edad, de 18 a 30 años, presentan algún tipo de riesgo y este valor va descendiendo conforme aumenta la edad. Cuando nosotros lo vemos esto según la cobertura de salud, interesante también de ver cómo hay un patrón de riesgo moderado o alto asociado a aproximadamente un 35% de quienes poseen una cobertura de salud exclusivamente pública. Otra que cabe muy bien para las políticas públicas de acción sobre el tema. Respecto a la percepción de riesgo asociado al consumo ocasional y frecuente de marihuana, lo que vimos en lo ocasional sería menos de una vez al mes y el frecuente 1 o más veces por semana. Vemos cómo estas diferencias se observan y el 29% de la población percibe el riesgo alto asociado al consumo ocasional de marihuana y aumenta a aproximadamente 4 de cada 10 en el consumo frecuente de marihuana. La percepción de riesgo asociada al consumo frecuente, es decir, cuán riesgoso creen que es este consumo en las personas que han consumido de manera frecuente, una o más veces por semana. Las diferencias las vemos en los varones con respecto a las mujeres y lo vemos también según grupos de edad en donde aumenta conforme aumenta la edad y la vulnerabilidad socioeconómica según estrato socioeconómico. Efectos también a tener en cuenta a la hora de intervenir en la política pública. El consumo de cocaína, como una de las últimas sustancias que vamos a presentar, tiene que ver también con indicadores de prevalencia del 8% de la población que ha consumido alguna vez en su vida cocaína, 1,7% en el último año y un 1% en lo que sería a nivel mensual. Los varones presentan una diferencia notoria respecto a las mujeres en el consumo de cocaína, sobre todo bebida, en todas las condiciones de prevalencia, pero también se observan sobre todo la prevalencia de vida y la prevalencia anual. Cuando vemos estas diferencias por grupos de edad, lo que vemos es que la prevalencia de vida presenta valores más altos en lo que sería el grupo de 31 a 44 años y lo que vemos que en los más jóvenes, de 18 a 30, es más alta la prevalencia anual. Respecto a lo que serían las condiciones según nivel socioeconómico, observamos cómo la prevalencia de vida tiene una diferencia mínima respecto al nivel socioeconómico con menor frecuencia que en el nivel medio alto. Y de alguna manera lo que también se observa como la prevalencia mensual se diferencia mínimamente con menor porcentaje en el nivel medio alto respecto de los otros. La prevalencia de consumo de riesgo de la cocaína se midió a través de una escala también, que fue la CIST. Dentro de la escala se pudo observar el riesgo y lo que se mostró es que 1 de cada 10 consumidores presenta un patrón de riesgo alto y 7 de cada 10 presenta un patrón de riesgo moderado. Dentro de estas diferencias, las observaciones entre varones y mujeres también son notorias, donde los varones superan por aproximadamente 27 puntos porcentuales a las mujeres en cuanto a lo que es un patrón de consumo con un nivel de riesgo moderado o alto. Respecto a la prevalencia de consumos de riesgo de cocaína según la cobertura de salud y nivel socioeconómico, estas diferencias otra vez se observan, donde los niveles socioeconómicos más desfavorables muestran los valores más elevados de riesgo moderado y alto, y 2 de cada 10 personas con cobertura de salud exclusivamente pública mantiene un consumo de riesgo alto.
El riesgo asociado al consumo ocasional también observado en este caso, 7 de cada 10 adultos evalúan el consumo ocasional de cocaína como una práctica de riesgo alta y el 12% de la población de menos edad percibe el riesgo como algo que prácticamente no existe, es nulo o es muy leve. Y a esta observación también, la percepción de riesgo alto aumenta a mayor edad. Es decir, la percepción de riesgo está dada no en los jóvenes. Voy a mirar el celular para verlo ahora. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, desde el Observatorio de Desarrollo Humano vamos a presentar los módulos de consumos digitales y apuestas en línea. Antes que nada y antes de presentar los datos, quiero agradecer al equipo, que además de Solange, Agustina Paternò y todo el Observatorio de la Deuda Social Argentina, fundamentalmente dentro del Observatorio de Desarrollo Humano, a Guillermina Comas y Julieta Barreira, que estuvieron trabajando con mucho compromiso en el desarrollo de este trabajo. Y también al equipo de GEPSA que nos apoyó y con el que estuvimos intercambiando saberes y nos ayudaron un montón a pensar las problemáticas. Bueno, en principio es interesante y una de las cuestiones que nos parece como más novedosa de este trabajo es indagar por primera vez en la historia de la ciudad en lo que son los consumos digitales a nivel de la población. Los datos que obtuvimos son de bastante impacto, después los van a poder ver en el informe con más detenimiento, pero lo que observamos es que un 43% de los porteños usa el celular 5 o más horas por día. Cuando observamos ese comportamiento a nivel de edad, por rangos de edad, va aumentando la frecuencia de uso conforme disminuye la edad, y en los jóvenes de 18 a 30 años casi un 30% usa el celular 6 horas o más al día. Como cabría esperar cuando observamos la población adulta mayor, que siempre esto está calculado sobre las personas que usan celular, pero el dato que van a ver en el informe es que mayoritariamente ya es casi universal el uso de celular, incluso en la población entre 60 y 75 años, es que solo un 9%, aproximadamente un 9%, utiliza el celular 6 horas o más. Después, como bien mencionaba Solange, se utilizaron escalas para medir los comportamientos de riesgo en cada uno de los módulos de consumos. Para lo que es uso del celular usamos una escala que es EDAS 18, que es bastante novedosa y que dentro de lo que es el ámbito de investigaciones está muy validada a nivel internacional. Es una escala que mide y que pregunta a las personas si presentan ciertos comportamientos. Por ejemplo, si les da ansiedad quedarse sin batería o si miran el celular cada 5 minutos. No sé cómo se sienten respecto a esos consumos. Ahora voy a ver si estoy bien en tiempo. Pero este dato fue de mucho impacto porque aplicando esa escala de riesgo, lo que observamos es que casi el 75% de las personas que viven en Ciudad de Buenos Aires presentan alguna conducta vinculada como no diría una adicción, pero sí una dependencia al uso del celular. Tal como veíamos en el indicador anterior, cuando observamos el segmento más joven, ese riesgo aumenta notoriamente. Si miramos, ven acá la franja celeste, que serían los que no tienen un comportamiento de riesgo. Cuando vemos a los jóvenes entre 18 y 30 años, solo 1 de cada 10 no presenta un comportamiento vinculado a la dependencia en el uso de los celulares. Naturalmente eso va aumentando conforme la edad, pero también da a destacar que las personas entre 60 y 75 años, más de la mitad presenta algún comportamiento de riesgo. Luego hay muchísimas preguntas que vamos a después ir desarrollando y que van a ver en el informe que no incorporamos a la presentación, pero una de las cuestiones que también era preocupación para nosotros era tratar de entender en qué medida, está siendo una encuesta para población adulta,
en qué medida había preocupación en esta población por el uso que hacían del celular los niños, niñas y adolescentes. Cuando se le preguntaba a estas personas, que podían ser referentes del hogar o no, pero sí en qué medida estaban preocupados por el uso que hacían los niños, niñas y adolescentes del hogar en el celular, lo que observamos es que un 45% manifestaba estar preocupado por el uso del celular de los niños. No sé si se llegan a leer de lejos se llegan a leer las categorías, que es el segundo, más o menos, bueno, las leo porque están interesantes. Se le preguntaba también a estas personas en qué medida, cuando estaban preocupadas, cuáles eran los motivos que más mencionaban por los cuales se preocupaban por los menores de 18 años. La principal preocupación que aparece es que chateen con desconocidos, que es mencionado por 1 de cada 4 personas. Luego que pasen un tiempo excesivo en redes sociales, mencionado por el 17,5%. Luego que accedan a contenidos inapropiados, que tiene una incidencia del 17%. Luego que dejen de hacer actividades escolares o de ocio por el uso del celular, que alcanza casi un 15%, que sean víctimas de ciberbullying o ciberacoso, 13%, y que tengan una incapacidad de dejar de usar el celular, menos de un 10%. Luego, acá dice apuestas en línea, pero bueno, indagamos en prevalencias de tanto lo que hace apuestas presenciales como apuestas en línea, con principal foco haciendo un doble clic en lo que es apuestas en línea posteriormente. Esto, recordemos, es una temática que capaz se vincula mucho o está muy asociada al consumo de adolescentes. Este es un estudio de población entre 18 y 75 años. Luego, hacia fin de año, entiendo que vamos a tener datos también de ciudad para adolescentes. Pero bueno, la primera pregunta, que era si alguna vez en la vida, lo que sería la prevalencia de vida, alguna vez en la vida habían apostado. Un 22% de la población de la ciudad dijo que apostó alguna vez, pero solo de manera presencial. En cambio, un 8,4% apostó por lo menos alguna vez en la vida en línea. Cuando observamos esa prevalencia de vida según género, lo que observamos es que tanto en lo que hace a las apuestas presenciales, esto sería ir al casino, el hipódromo, la casa de lotería, como las apuestas en línea, que tienen que ver con lo que hace a casinos online o sitios de apuestas deportivas, etcétera, siempre es mayor en los varones que en las mujeres, al igual que el resto de los consumos. Luego, como cabría esperarse, cuando observamos esa prevalencia de vida de apuestas por grupos de edad, lo que observamos es que casi un 16% de los jóvenes entre 18 y 30 años apostó en línea alguna vez. Esa proporción disminuye conforme aumenta la edad, alcanzando solo un 2,3% en la población de 60 a 75 años. Ahora bien, el dato que es interesante es que cuando observamos las apuestas presenciales, tenemos que en la población adulta mayor, 1 de cada 3 apostó alguna vez en su vida. Digo adulta mayor hasta 75, faltan los más grandes, pero... Y luego, en términos de lo que es específicamente apuestas en línea, cuando observamos la prevalencia anual, es decir, los que apostaron al menos alguna vez en el último año, la proporción desciende a casi un 6%, y cuando indagamos en la prevalencia mensual, es decir, quienes apostaron al menos alguna vez en el último mes, desciende a 3,3%. Acá hacemos una muestra, no se ve mucho el gráfico de mapas, pero bueno, también la idea era mostrar que podíamos calcular todos estos indicadores a nivel comuna. Cuando vemos la prevalencia de años de apuestas en línea según comuna, observamos que la comuna 1 y la comuna 12 son las que presentan mayor prevalencia. Las comunas 13 y 14, Palermo y Belgrano y Núñez, son las que presentan menor prevalencia. Y Caballito también. Ahora bien, también aplicamos una escala de medición de riesgo. Como mencionó Solange al principio, esta es la PSGI, que mide el riesgo en los comportamientos o en las conductas que tienen que ver con las apuestas. Específicamente la aplicamos para lo que hace apuestas en línea. Y si bien veíamos que en el último año había apostado casi un 6%, de esa población que apostó,
casi la mitad presenta algún patrón de riesgo en la práctica de apuesta. Y por último, datos que nos parecía interesante mostrar eran los motivos por los cuales las personas enunciaban que apostaban en línea. Estos tampoco se ven leer o capaz un poco mejor que los otros, pero el primer motivo mencionado es diversión, que alcanza casi un 90% de la población que apostó. Luego, ganar dinero. 3 de cada 4 que apostaron lo hacen para ganar dinero. Luego, curiosidad, que alcanza casi un 60%, porque juegan amigos, un 33%. Y luego hay un casi 12% que apuesta en línea para pagar deudas. Contexto de conducta de apuestas en línea en personas que apostaron en los últimos 30 días. Esto es, con quién estaban, cuál era el contexto en el que apostaban. ¿Estaban solos, estaban acompañados? Lo que observamos es que apostar en línea es algo que se hace básicamente en soledad, con un 87% de las personas que apostaron que lo hicieron solas. Y luego, en menor medida, con amigos o con pareja, que alcanza en ambos casos casi un 6%. Luego, para recapitular un poco lo que estuvimos viendo, un resumen de hallazgos. En esta primera etapa, o en esta primera slide, lo que vamos a ver son algunos de los principales hallazgos para lo que es consumo de sustancias. En principio tenemos que 9 de cada 10 adultos de la ciudad de Buenos Aires bebió alcohol alguna vez en la vida y más del 60% lo hizo en el último mes. La ocurrencia es mayor en varones que en mujeres, como habíamos visto, y también es más alta en niveles socioeconómicos más altos. Sin embargo, cuando observamos el riesgo según la escala, se da que hay un mayor nivel de riesgo en niveles socioeconómicos bajos. Luego, en cuanto a tabaco, la mitad de la población consumió tabaco alguna vez en la vida y 1 de cada 5 porteños lo consumió en el último mes. Acá las diferencias más marcadas se dan por segmento de edad. Ahí tenemos una mayor prevalencia en los segmentos entre 30 y 44 años. Y después el otro dato que cabe destacar es, como bien mencionado Solange, la percepción de riesgo asociada al consumo de cigarrillos comunes es más alto que en el de cigarrillos electrónicos. Ahí tenemos también, para el equipo, todo un tema para el equipo de GEPSA de empezar a pensar y concientizar sobre el consumo de cigarrillos electrónicos que también tiene efectos, son desconocidos por 1 de cada 4 porteños y hasta incluso hay un alto porcentaje que considera que no son riesgosos. Luego, en cuanto al consumo de marihuana, 1 de cada 3 porteños consumió alguna vez en la vida y un 12% en el último mes. Acá la mayor prevalencia se da entre los más jóvenes y los varones. Y también es interesante destacar que la percepción de riesgo asociado aumenta en función al consumo, en función a la frecuencia del consumo. Sin embargo, es un dato interesante de saber que la percepción de riesgo en el consumo de muchas de las sustancias es por lo menos más baja de lo que esperábamos que fuera. Luego, el 8% de los adultos consumió cocaína alguna vez en su vida. Ese porcentaje alcanza el 12% cuando hablamos de los varones, lo que triplica a las mujeres que consumieron solo en un 4%. Y si bien no presentamos los datos en los gráficos, hay todo un módulo de otras sustancias. Ahí es interesante destacar que los ansiolíticos o tranquilizantes, dentro de lo que hace el conjunto de otras sustancias, son los más consumidos, alcanzan un 13%. Y otro dato interesante es que, a diferencia de los otros consumos, son las mujeres quienes más consumen ansiolíticos y tranquilizantes. Luego, en términos de lo que vimos de consumos digitales y uso del celular, la población joven presenta el mayor uso de celular, tanto en tiempo como en nivel de riesgo. Y, como bien mencionábamos, solo 1 de cada 10 jóvenes presenta un comportamiento libre de riesgo. Y luego, en cuanto a lo que hace el juego de apuestas, 3 de cada 10 adultos tuvo un comportamiento de juego de apuestas alguna vez en la vida. Ocurren nuevamente en mayor medida en varones que en mujeres y sobre todo lo que hace el juego de apuestas en línea, la incidencia es mayor en la población joven entre 18 y 30 años.
y la mayor prevalencia de juego de apuestas presencial se da en personas de 60 y 75, donde alcanza 1 de cada 3. Y luego, en cuanto a motivos, lo que mencionábamos, el juego en línea suele presentarse en soledad y con motivo de diversión. Bueno, la encuesta da muchísimo para desarrollar. Vamos a seguir trabajando acá con Solange y el equipo. Acá, bueno, pueden bajar para ver bien los números. Pero bueno, la idea es seguir indagando. Tenemos un montón de módulos que además construyen los perfiles de población, nivel socioeconómico, vulnerabilidad, las escalas de bienestar. Hay un montón de información para explotar que vamos a ir sobre la que vamos a ir trabajando en el año. Y bueno, gracias. Bien, poner. Bueno, después de haber presentado todos estos datos, vamos a tener ahora un momento súper interesante que tiene que ver con un panel de gente que nos puede contar sus experiencias desde el territorio. Para eso voy a presentar a Matías Cornet, que es director general de Políticas Sociales en Adicciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundador de Prevenir es Amar, técnico en adicciones, suicidólogo y escritor conferencista internacional. Lo dejamos a él, la vuelta. Bueno, buenas tardes. Ya están sentados hace un buen rato y creo que están algo cansados quizás también, pero este segmento lo pensamos un poco para poder ponerle experiencias y también, ¿por qué no, intercambio con la tarea que se hace diariamente en la Ciudad de Buenos Aires? Por eso voy a invitar al padre Fabián Belay. Voy a ir haciéndolos pasar y después los presento a cada uno si quieren. A Marina Charpentier también, si quieren ir ubicándose. Y a Mercedes Aranguren. Pueden ubicarse donde mejor les quede. Bueno, el padre Fabián Belay es delegado arquidiocesano de la Pastoral de Drogadependencias y responsable de la comunidad Padre Misericordia de la Federación de los Hogares de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Marina Charpentier también es una referente del territorio, es licenciada en Servicios Sociales por la Universidad Argentina John Kennedy, fundadora de Familia Esperanza, la organización que acompaña a referentes afectivos. Y tenemos por otro lado a Mercedes Aranguren, licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina, presidente de la Fundación Convivir, organización especializada en salud mental y adicciones. Bueno, son 3 organizaciones y referentes del territorio. Me parece importante también señalar que están en representación de cientos de organizaciones y de referentes que todos los días trabajan para prevenir, para asistir en esta temática. Y me parece que seguido de todo lo que fuimos escuchando, que valoramos un montón el trabajo y la investigación que nos va a dar muchísima más claridad quizás para focalizar en todo lo que ya venimos haciendo. Me parecía interesante poder ir haciéndole algunas preguntas que bueno, nos puedan compartir. Hubiese sido lindo poder generar como una dinámica más de pregunta de foro en donde puedan participar, pero como tenemos tiempo limitado, voy a tratar de moderar. Pensé algunas preguntas, quizás surjan algunas en este momento. La idea sería que podamos entender o por lo menos saber cómo la están viendo ustedes, cómo están viviendo esto desde la diaria, ¿no? Desde el día a día. Así que voy a ir por la primera pregunta y la idea es que esto pueda ser lo más distendido que ustedes logren en medio del nerviosismo que genera el estar en un auditorio lleno de personas después de una investigación tan interesante. Pero me parece que si podemos lograr relajar y compartir esas experiencias, va a ser muy rico porque, bueno, enfrente tenemos desde estudiantes, desde referentes que trabajan todos los días, funcionarios, y bueno, su voz es sumamente importante, por eso es que los convocamos para sumarse. Bueno, Mercedes, tengo la primera pregunta para hacerte.
desde la Fundación Convivir sé que tienen diferentes tipos de abordajes para la temática puntual. Entonces, me gustaría saber, puertas adentro, quizás lo que ustedes reciben diariamente en las demandas constantes de la sociedad, ¿cuál es el impacto que vos hoy estás viendo de los consumos de cara a la institución que hoy presidís? Bueno, a ver, la demanda ha ido cambiando y modificándose con los años, ¿no? Nosotros este año cumplimos 40 años de actividad, con lo cual hemos tenido que también ir transformando nuestros abordajes y nuestra clínica en función de la demanda que hemos tenido. Lo que nosotros vemos es que hay sin culpabilizar, porque quiero ser clara en esto y generalizando, porque cada caso y cada persona que viene a solicitar tratamiento es un mundo y es un uno a uno. Pero lo que hay es una realidad, es que hay como una ausencia de familia, donde la persona que viene, digamos, cuando ya llega a la clínica, llega ya con un consumo instalado, con una adicción. Y hay una ausencia por un desgaste natural que se produce, porque una persona con un consumo que tiene que ya es una enfermedad, genera un desgaste en la familia de manera muy intensa y muy importante. Entonces, lo que uno ve es que de pronto la familia se desgasta, la persona queda como un poco aislado, muchas veces vienen acompañados de amigos y no de familiares, y vemos que la edad va bajando. Entonces quiere decir que es como que los soltamos demasiado jóvenes a los chicos. Esto es un dato, hay que tener esta mirada más de acompañamiento y de seguimiento, especialmente en la adolescencia, porque tenemos que entender que la adolescencia de por sí es una etapa de riesgo. Entonces, ser adolescente hoy es un riesgo. Y las demandas, los estímulos son enormes. Y no todos los chicos están en condiciones de poder aceptar y enfrentar los desafíos que la vida les pone. Y a veces no tiene que ver con la responsabilidad familiar, sino que también tiene que ver con su propia estructura, su propia inseguridad, su dificultad para enfrentar las dificultades. Entonces creo que tenemos que apuntar a volver a la familia, a trabajar con la familia. Es fundamental para poder acompañar a esta persona en tratamiento, porque el tratamiento es largo, es difícil, es muy doloroso, todos sufren, sufre la persona que consume, sufre la familia, y uno como profesional también tiene esta responsabilidad de acompañar y tratar de darle las herramientas como para que pueda enfrentar esa adicción y pueda pensar en un proyecto de vida sin consumo. Entonces, creo que por ahí vemos en este momento una dificultad muy grande, que es un poco en la edad más joven, la familia que no está siempre tan presente, sin culpabilizar, porque la familia hoy también tiene mucha exigencia, está trabajando, busca tener los recursos económicos, entonces se distrae de lo cotidiano, de lo que implica educar a un niño, ¿no? Gracias. Hacer una introducción. Sí, muy buena introducción, y me da pie también a preguntarle un poco a Marina, que ella está, digamos, tratando de acompañar diariamente a referentes afectivos, justamente quizás es el resultante muchas veces de esa ausencia, ¿no?, que mencionabas recién, o el no saber, el desconcierto que hay frente a la dinámica de consumo hoy. Y preguntarte, Marina, desde la organización en donde ustedes acompañan a referentes afectivos, ¿cómo los están, digamos, básicamente orientando? ¿Cuál es la dinámica diaria de la organización? Bueno, hola a todos. Sí, yo, si tuviera que hacer una comparación con lo que acabamos de escuchar y lo que yo veo, diría que qué mentirosos que somos los argentinos. Y no con esto no quiero desvalorizar el estudio, digo,
la negación es tremenda. Nosotros, yo a partir de mi historia, de lo que le pasó a mi hijo, que casi muere, la vez en la que me conocieron, pero en realidad casi muere un montón de veces antes y no se supo, empezaron a escribirme madres, familiares, a pedirme por favor que ponga voz a la familia, que estaban desesperadas, que necesitaban ayuda y que no tienen ni idea de lo que está pasando, de lo que están viviendo, de lo que pasa dentro de su casa, de lo que le pasa a sus hijos. Y yo, gracias a Dios, hoy mi hijo está bien y tiene más de 2 años limpio, pero tuve la necesidad de pensar. Yo ya trabajaba en adicciones, yo soy especialista en adicciones y conozco los 2 lados del mostrador, con lo cual me hace una persona que puede contar más cosas de los que habitualmente se conocen. El consumo es para mí dramático, lo que estamos viviendo. Y me hace pensar también que vivimos en una sociedad de consumo. Todos permanentemente consumimos cosas, compramos, miramos el celular, miramos las redes sociales. Estamos, no sé, como insatisfechos o tristes o ansiosos o deprimidos o lo que sea. Creo que es mucho más de lo que muestra la muestra. De hecho, en el mundo se dice que 1 de cada 4 personas está atravesada por una problemática mental. Yo también creo que eso es mayor. Y siento que la sociedad no acompaña esa sensación y eso que nosotros escuchamos. No me pregunten de qué manera. Mi teoría es que tenemos que generar una contracultura. Coincido con Mercedes en que hay una desfamiliarización, que la familia está cambiando tanto que, bueno, la falta de límites, la ley, el padre, la ausencia del padre, el cambio, ¿no? No digo ni que sea bueno ni malo, digo que es la descripción y que deberíamos adaptarnos más rápido a lo que está cambiando y que adentro de las casas pasan cosas muy graves. Y solo acudiendo al sábado pasado, que en la Panamericanas hubo un accidente de 8 personas y se murieron 5 pibes. Yo me pregunto de los que estamos acá, los míos no viven conmigo, ¿cuántos antes de verlos salir el sábado a la noche les preguntaron si tenían conciencia de que no se tenían que subir a un auto con alguien que consume o que haya tomado alcohol o que hubiera fumado marihuana? Estoy segura que nos olvidamos que hay muchas casas que no se pregunta y hay muchos padres. Les voy a decir algo aterrador que nos escucho yo en el grupo. Yo siempre que a las personas que acuden a nuestro grupo, primero les digo, ustedes vienen acá a preguntarse qué tengo que ver yo con esto que me pasa y con que ser una familia con problemática adictiva, ¿no? Porque tiene que empezar por nosotros. Sin duda, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Lo aterrador es que cuando les pregunto si los hijos trabajan, la mayoría no trabaja y los mantienen y bueno, tenemos toda una mirada de no facilitar, no ser cómplice, no negar. Muchos dicen que trabajan de Uber. Los hijos trabajan de Uber y fuman marihuana, cocaína, toman antidepresivos, están medicados. Nosotros, todos ustedes seguramente toman Uber. ¿Se preguntan alguna vez si esta persona en qué condiciones maneja? Me hago esa pregunta y la dejo abierta. Lo que yo veo es que los padres no saben nada. Cuando se enteran, tenemos una cantidad de madres de 80 años, de 70 años, de 60 años, que están en sus casas con pibes con hombres de 70, de 60, de 50, de 40, y que nunca pudieron hacer nada, y que nunca fueron a pedir ayuda, y que nunca supieron o se dieron cuenta hasta que ya directamente las intentan matar, ¿no? Y entonces por ahí salen a pedir ayuda. ¿Por qué no saben a dónde? ¿Por qué les da vergüenza? ¿Por qué no saben qué teléfono marcar? ¿A dónde ir a pedir ayuda? Bueno, esto habla de nuestra sociedad, ¿no? De todo lo que creo que tenemos que cambiar
Y yo en mi pequeño universo, en este grupo, que tenemos un promedio de 50 personas cada jueves, es en el Museo Larreta, tratamos de generar conciencia, de cambiar y de que empiece por mí. Gracias, Marina. Fabián, acá representando un poco a la pastoral, una de las preguntas que se me venía es, dentro de todo el trabajo que vienen haciendo, ¿cuáles serían las principales acciones que vos podrías dar a conocer, mencionar en relación a la prevención o la atención de los consumos? Bueno, nosotros un poco compartiendo, uniendo lo que decían ellas dos, estamos muy preocupados sobre todo por la niñez y la adolescencia. Los Hogares de Cristo trabajamos sobre todo con población vulnerable, personas en situación de calle. Y la realidad en este momento, nosotros hicimos en Rosario una estadística con 330 niños de distintos barrios. El 30% menores de 14 años ya había probado consumo, el 30% de los niños. Y el 50% de esos niños tenían un familiar fallecido por violencia, por consumo. Y el 80% habían tenido un familiar detenido. Entonces, para nosotros en este momento, me parece que esto nos ayuda muchísimo, estos datos, que por ahí las instituciones los intentamos generar, porque, como decía, la verdad que te agradezco por invitar a Rosario al panel, porque estos datos siempre incomodan, entonces por eso se silencian. Y seguramente que todos de acá, ahora, escuchando lo que escuchamos, nos genera angustia, o nos genera malestar, o nos genera impotencia. Y como nosotros vivimos en la sociedad del analgésico, no queremos sentir nada de eso. Y por eso no queremos hablar de este tema. Los pobres matan con un arma, y generan. Rosario en el 2023 tuvo 353 muertos. La clase media y la clase alta mata con un auto. La mayoría de las personas que hacen tratamiento o recuperación tienen en sus espaldas varios accidentes de tránsito. Y nosotros en este momento la prioridad es la niñez y la adolescencia, porque nosotros estamos viendo también en la información interna nuestra que estamos en la tercera generación de consumidores. Y no sabemos eso, no sabemos las secuelas neurológicas que eso está generando en los niños y en los adolescentes. Y no sabemos que vamos a tener una economía estable, pero no vamos a tener obreros que puedan sostener las empresas. Y en Rosario estamos trabajando en este momento con el sector empresario, con sindicatos. Nos dicen, entre los empresarios y los sindicatos, hay empresas que le da el 40% de consumo en los test aleatorios que hacen dentro de las empresas. Y en algunos sectores eso sube al 70%. Depende Entonces, por eso creo que esto es muy, muy bueno, porque en esto no alcanza con el Estado. Creo que nosotros un poco la propuesta nuestra en este momento es la universidad, el mundo empresarial y el tercer sector. Creo que en eso estamos en este momento intentando fortalecer, porque la realidad es que necesitamos infraestructura que dé contención. Hoy la adolescencia, que es la principal edad en riesgo, la única propuesta masiva que tenemos nosotros en la Argentina es la escuela secundaria. Y las estadísticas nos dicen que el 50% de los adolescentes no está en la secundaria. Y que solo el 13% termina la secundaria en tiempo y en forma con los conocimientos básicos de la educación del nivel medio. Entonces, tenemos solo un 13% de adolescentes que terminan la secundaria con los saberes básicos y preparados para la universidad, y tenemos un 87% que no
tiene la posibilidad de poder acceder a la universidad, pues no va a tener las condiciones. Entonces me parece que en este momento yo creo que la propuesta nuestra es el tercer sector, las distintas iglesias, las asociaciones civiles. Yo preguntaría, así como ya que estamos en el mundo de las estadísticas, ¿cuántos de acá participamos en una cooperadora, en una asociación civil? Y le diría, hagan esa estadística a ustedes con las personas que conozcan. ¿Quiénes hoy participan en espacios de democracia? Una mutual, una asociación civil, un club, un espacio vecinal. Rosario en este momento no consigue sostener más de 3 clubes para adolescentes en una ciudad de 1 millón de habitantes que puedan conformar la comisión, por la falta de compromiso ciudadano que tenemos. Y esto pasa en la clase baja, en los sectores vulnerables, en la clase media y en la clase alta. Entonces me parece que creo que en este momento lo bueno es que esto nos llene de preguntas, nos genere malestar, que nos atrevamos a transitar ese malestar y a decir, bueno, yo solo no puedo hacer nada, pero seguramente que con otro podemos hacer mucho. Bueno, nosotros desde los hogares intentamos ser comunidad y trabajar con otras comunidades que podamos abrazar la propuesta de la vida. Gracias. Yo le quiero sumar algo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Yo soy trabajadora social, así que creo que la solución viene por la comunidad, pero antes cuando dije lo de la contracultura, yo tengo la sensación que nosotros como sociedad, como familias, luchamos contra un monstruo desconocido que los políticos ni ningún país ha podido ganarles, que es el narcotráfico, que es en mayor escala los que manejan el dinero y las armas y todo el mundo, y en menor escala son los que matan a nuestros hijos. Los dealers son los que les venden a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué hacemos contra eso? Porque yo qué sé, yo nunca vi un dealer, no sé cómo son, dónde están, el delivery y todo esto. Entonces, me parece que con nosotros, con nuestras pequeñas herramientas, la contracultura tiene que ser, para mí, desde chiquitos, empezar a decirles que ahí afuera hay un monstruo, sin asustarlos, por supuesto, pero que quiere que seamos sus clientes y que nos quieren esclavos. La esclavitud volvió. Estamos otra vez con esclavitud. Y la esclavitud es a la droga, a las apuestas y al celular. Entonces, si nosotros empezamos desde chicos a decirles que eso es una mierda, que los va a matar y que no tiene nada de divertido, y es la única manera que yo encuentro que desde la familia, desde las casas, le podamos dar batalla a gente que tiene tanto poder. Gracias. Voy a agregar algo porque me parece que le quiero agregar otra. Quizás lo puedes agregar con la pregunta que te voy a hacer. Bueno, La pregunta que estoy pensando, igual en línea con lo que venía diciendo Marina recién, y gracias, es ¿cuáles son, pensando ya ahora como, digamos, presidente de la Fundación Convivir, esas acciones preventivas que ustedes vienen desarrollando o que podríamos sugerir hoy al auditorio, que tenemos todas personas que están involucradas en la temática, para justamente prevenirlas, digamos, las problemáticas de consumo desde temprana edad o focalizando en la adolescencia que hoy mencionabas? ¿Te parece? a ver, yo creo que el problema no está solamente afuera. El problema no está solamente en el narcotráfico, eso es una realidad. Pero también hay un problema, hay una situación que como adultos tenemos que hacernos cargo. Nuestros hijos no tienen modelos sanos de identificación. Es decir, un chico que tiene una comunicación asertiva, que tiene un modelo de identificación fuerte dentro de su familia, donde entiende que el límite le da libertad y le da seguridad, y no esto de dejar hacer porque es más fácil de entregarle el celular, entregarle la computadora o que haga lo que quiera para evitarme un disgusto, una pelea, sobre todo con un adolescente que implica el portazo, que se enoja, que por ahí no habla. Entonces ahí donde vamos a tomar las medidas adecuadas a nivel general. Tenemos que hacernos cargos y responsables como adultos, que somos también parte del problema. Ahora, vos me preguntabas, porque no me quiero olvidar de nada, ¿cuáles serían
las alternativas como para encarar este tema. Nosotros, desde la experiencia que tenemos de 40 años de trabajo, además de la clínica en sí, que es un centro de tratamiento ambulatorio, con lo cual te genera un desafío muy grande, porque para que una persona venga de manera espontánea, voluntaria, a tratamiento, tenés que darle un contexto de contención y terapéutico que sea atractivo para que vuelva. Y si no vuelve, acompañarlo, llamarlo, ver hasta dónde podemos y si no, trabajar con la familia hasta donde se puede. Creo que desde lo político, buenas campañas de información, porque por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los familiares y tutores en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Educación en un programa que se llama Familias en Comunidad, un programa muy bueno. ¿Y qué nos encontramos? Que las familias están desorientadas, no saben qué hacer, no saben cómo manejarse con los adolescentes, qué límites y cómo poner los límites. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo desde la política pública muy focalizado en la familia. Hay que recuperar el concepto de familia, aunque no sea la familia tradicional, porque no la vamos a tener, pero por lo menos esa familia ensamblada con personas afectivas que están dispuestas a ser familia. A veces son los amigos la familia. Bueno, con esa gente hay que trabajar. Por otro lado, explicarle a los padres también las primeras señales, el estado de alerta. Es decir, cuando hay una primera señal, siempre hay señales. Y no esperar a que la situación avance, porque cuanto más avanza, más difícil es tomar el cauce de las cosas. Por otro lado, también desde la política pública, el facilitar el acceso al tratamiento. Esto es fundamental, porque una persona que está en situación de consumo y pide ayuda, necesita la respuesta ya. No se le puede decir venga dentro de 4 días. Hay que darle el turno ya, que venga, que se sienta que tiene un lugar donde se lo va a escuchar y se lo va a tratar. Y por otro lado, el otro espacio que para nosotros es fundamental es el tratamiento con base comunitaria. Es decir, nosotros implementamos una estrategia que la compartimos con 11 países de la región, que se llama tratamiento con base comunitaria, y es trabajar dentro de la misma comunidad en las cuestiones que se producen en la comunidad. Entonces, ahí trabajamos con redes, las distintas redes, la red subjetiva, la red comunitaria, la red de recursos, la red de líderes, la red de minorías activas, y a interactuar, porque lo que uno ve muchas veces en la comunidad, y el padre seguramente lo debe notar, es que muchas veces se trabaja en compartimentos, que no hay esa interrelación entre los distintos efectores que hay en una comunidad. Y por otro lado, trabajar dentro del mismo contexto, porque la persona que viene de un contexto de vulnerabilidad, sacarlo de su propio contexto no es una solución. Hay que ayudarlo y enseñarle a cuidarse dentro de su propio contexto. Y en todo caso, ahí a través de los efectores que provee la política pública, ayudarlo a salir de esa situación de riesgo. Pero creo que no nos podemos olvidar de la comunidad, fundamental. Gracias. Y mientras los escuchaba apareciendo como el factor familia, ¿no? Y Marina, nos comentabas que ustedes trabajan todos los jueves en un espacio ahí en el centro Larreta, donde convocan aproximadamente a 50 familias que se acercan a recibir orientación. ¿Cómo es la dinámica y el acompañamiento que les brindan desde ese espacio que, digo, es muy valioso? Yo lo visité, es muy importante porque muchas veces las familias no saben muy bien para dónde arrancar, ¿no? Y quizás si nos contás pueda inclusive dar ideas para que otros se puedan sumar. Es un espacio que va creciendo, ya estamos en el 3er año. Dije como promedio 50, tenemos a veces 60 y 70 personas, muchas que son elenco estable y otras que vienen por primera vez a pedir ayuda. Es un espacio amoroso de escucha. La gente
muchas veces viene y nos cuenta que tienen un hijo adicto hace 20 años y no lo sabe ni su mejor amigo, ni sus padres o sus hermanos, porque les da vergüenza contarlo. Le damos la posibilidad de ponerle palabras, los concientizamos de que es una enfermedad y que hay muchas cosas por hacer, que tienen que empezar a recorrer un camino donde no se puede esperar que todo venga del Estado. La verdad es que nos sentiríamos muy fracasados si pensáramos que todo va a venir del Estado, que hay que comprometerse, que hay que poner límites. Y nosotros, nuestra mayor aspiración es contarles que les vamos a transmitir la experiencia de cada uno, estamos en ronda, y que que aspiramos es a que en el momento que nuestro hijo pida ayuda o toque fondo, encuentre una mejor versión de nosotros mismos. O sea, que yo ya no esté victimizándome, no esté llorando, no esté tirada en la cama, no esté retándolo o gritándole, sino que entienda que con amor puedo acompañarlo, con límites amor, y que juntos podemos transitar la recuperación de ellos y nuestra, la propia, porque nadie es adicto en una familia que no tiene problemas. Así que ese espacio, si se podría replicar en todo el país, nosotras somos un grupo de 4 profesionales, trabajamos gratuitamente, estamos todos los jueves, yo coordino el grupo, y hay muchos hijos que han entrado en recuperación solo porque sus madres van ahí. No han hecho nada, no los han llevado, no los han mandado, simplemente el cambio de la actitud y de la posición y de la mirada de la familia hace que el otro sienta que puede pedir ayuda. Y por suerte hay unas cuantas familias que ya tienen sus hijos en recuperación, y eso es nuestra mayor aspiración. Ojalá el Estado pusiera más recursos, dada la situación, la gravedad de la situación de la salud mental en general. Pero mientras esperamos que los políticos decidan invertir en eso, mientras tanto nos comprometemos y cambiamos nosotros. Ok, gracias. Sigo captando cosas que van diciendo y que me parecen re importantes para terminar como de cerrar este panel, que agradezco la participación de ustedes porque lo hace muy rico. Pensaba recién, Fabián, en esto de el abordaje integral, ¿no?, que le intentamos dar a la temática de los consumos, y pensando también la espiritualidad como parte del desarrollo y de la integralidad. Quizás desde la pastoral nos puedas decir cómo piensan ese abordaje y qué lugar tiene, teniendo en cuenta la familia, teniendo en cuenta la comunidad, teniendo en cuenta cada uno de nosotros, pero desde la pastoral, ¿cómo se aborda? Bueno, me parece que la respuesta brota de ahí. Me parece que en general, decías recién, hay un crimen organizado. Nosotros vivimos en una sociedad en que creo que la primera denuncia que se nos hace como sociedad es qué nos pasa que no podemos organizar el bien. El mal está muy bien organizado, tiene cabeza, puesto, logística, plata, tiene ramificación, está presente en toda la Argentina esto. ¿Qué nos pasa que no podemos organizar el bien, ¿no? Y me parece que eso pone en evidencia cómo estamos como humanidad, me parece. Y la espiritualidad no es otra cosa que eso que nos hace profundizar nuestra humanidad. Y me parece que, bueno, la experiencia sobre todo es el primer gesto de espiritualidad con una persona que vive esta realidad es el abrazo. Es decir, cuando alguien llega, la mayoría de las personas, vuelvo a decir, nosotros tenemos jóvenes que no es que no tienen familia, no tienen un adulto, no han tenido en la vida un adulto, porque es la tercera generación de personas en consumo, entonces está arrasado, no hay. Y entonces, en ese lugar, la comunidad es la familia de la persona. Y la espiritualidad es esa experiencia donde vos empezás a sentirte, amado, encontrarle un sentido al caos de tu vida. El promedio de edad de las personas que nosotros acompañamos nos da 37 años.
el 80% de las personas que nosotros acompañamos el año pasado eran 360 personas. Nos dio que el 80% había empezado a consumir siendo menor de 15 años. O sea que hace 10, 20 años, 30 años atrás, estos niños estaban empezando a consumir. Y la realidad es que una persona que de golpe vuelve a sacar la anestesia al sufrimiento, al vacío, si esa persona no encuentra, como decías recién, el sufrimiento que enfrentás ante el vacío existencial y el drama de tu existencia, si esa persona no se encuentra con una experiencia de amor profunda, con una experiencia de perdón en su vida, no le saques eso. Es decir, porque algo tan profundo necesita una experiencia profunda del amor y ninguno de nosotros la puede dar. Digo, yo no puedo dar esa experiencia de amor a otra persona. Sí se lo puede dar una comunidad. Y creo que insistimos todos en eso. Se está desmantelando la comunidad porque nos estamos deteriorando como sujetos. Y entonces, si nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder encontrarnos con nuestro interior, seguramente vamos a tener la capacidad de reconstituirnos como sociedad. Porque creo que el tema del narcotráfico no es que se perdió la guerra contra la droga, que muchas veces se dice, se perdió. Acá, miren, en Rosario no hay una muerte por enfrentar a la droga. En todos estos años no hubo alguien hubo un enfrentamiento con las bandas y entonces la fuerza murió alguien y eso hizo que hoy esté pacificada la ciudad. Entonces, me parece que el tema y el dealer puede ser muchas veces el papá, que inició su consumo también, puede ser su hermano. El dealer puede ser un amigo. En los sectores vulnerables, el dealer es uno que vio la manera de sobrevivir y de consumir o de pagar su sustancia con eso. Entonces, es decir, en esos escenarios existen otros códigos, otras realidades, y por eso creo que decir, en el fondo lo que nos debemos preguntar es por qué nosotros estamos como estamos y no estamos pudiendo realizar en nuestra sociedad el bien. Y hemos abandonado todos los espacios de construcciones del bien común. Entonces digo, y creo que en eso es la espiritualidad, los ideales, nosotros trabajamos con la iglesia evangélica, estamos trabajando con gente también de instituciones civiles. Me parece que desde la militancia, desde la política, desde lo mejor de cada uno, se tiene que poner de pie para enfrentar esto, porque esto se lleva puesta la democracia, y perdón que sea. La sociedad. No se pone en juego la democracia, porque México, en el encuentro que tuvimos hace poco con autoridades de México, lo que nos decían era alarmante. Entonces, creo que lo mejor de nosotros tiene que estar al servicio del otro, y eso nos va a hacer mejor como sociedad, no solamente en el problema de las drogas, que en la vida de un pibe pobre el problema de la droga es un problema, no el problema, vamos a decir. A mí me parece, como resumen de esto, extraordinaria esa frase, te la voy a robar. ¿Qué nos pasa que no podemos organizar el bien? Es impresionante. Nosotros en mi grupo tratamos de construir red. Eso es nuestra base. Construimos red y unas a otras, no sé cómo, se construye una red invisible que nos sana. Bueno, esto que él acaba de decir, dejamos redes comunitariamente para construir el bien. Por eso es fundamental el trabajo conjunto, mancomunado entre la política pública, el Estado, las organizaciones civiles, las universidades, la academia tiene un lugar muy importante, entre todos. Esto no es el trabajo de uno solo, es entre todos.
Gracias. Bueno, nos convocó un estudio que nos brindó información actualizada y de esa forma seguramente vamos a poder focalizar las políticas sociales en adicciones y el trabajo también de las organizaciones con las que día a día vamos al frente de la prevención y la atención por consumos. Yo me anoté algunas de las palabras que me parecía importante resaltar, que tiene que ver con el encuentro, que es esto que se está dando acá, que es un encuentro que convocó a un montón de personas que con más mirada, menos mirada, la estamos viendo. Y eso es un encuentro de gente que está viendo lo que está pasando. Y eso me parece súper valioso. El acompañar, que decíamos, desde los niños, niñas, que son quizás los que están en la etapa de mayor dependencia, ¿no?, por parte de los adultos, pero después sabemos que en la vida no se puede andar solos, así que tenemos que velar por el acompañamiento de todas las etapas, y me parece que es importante resaltar también la pregunta, esto de si nos preguntamos, si les preguntamos, si falta la pregunta, seguramente falta el encuentro, el diálogo, la comunión. Por otro lado, aparecía la comunicación que deberíamos empezar a aumentar entre todos los sectores, porque si bien está, y a veces cuesta que se dé de forma clara y que llegue la información que intentamos transmitir, en la medida que podamos construir mayores canales de comunicación o mejores, vamos a poder dar mejores resultados también. Los límites que tienen que estar siempre, fundamental, porque tendemos a cruzarlos y a veces, esos límites también los necesitamos en nuestras propias vidas como adultos. Y la comunidad, nosotros entendemos que esto se resuelve de forma corresponsable y en comunidad no hay otra forma de resolverlo, o por lo menos de intentar dar respuesta. El abrazo, que parecería ser que el abrazo se lo doy al que piensa y cree y siente igual que yo. Me parece que hay personas que no están pudiendo ni pensar, ni sentir, ni expresarse, y solamente necesitan el generoso abrazo por parte de cada uno de nosotros. Así que también me lo llevo. Y el organizar un poco más el trabajo, porque creo que acá hay representados un montón de organismos e instituciones del propio Estado y estamos trabajando para organizarnos. Quizás falte, y eso es una tarea de todos los días, revisar cómo nos estamos organizando, pero me parece que acá deja en evidencia que hay trabajo y hay organización y podemos aumentarla. Me veía en este panel en el cual me siento honrado de moderarlo y espero haber sido un buen moderador. Díganmelo después, no en público. Estoy para aprender también. Pero veía vocación, veía experiencia, veía llamado y también testimonio, ¿no? Porque aunque quizás soy en el rol que ocupo de director, también soy un joven recuperado de los consumos y todo lo que dijeron describe la realidad, pero a veces no alcanza, ¿no? Porque las palabras no alcanzan a describir lo que se siente, lo que se experimenta. Pero lo que sí puedo decir, y en lo que me siento totalmente agradecido desde que, por lo menos desde la Dirección de Adicciones, que es parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tanto con Gabriel como con Mauri, con todos los que estamos acá sentados de alguna forma, la idea que a veces se tiene, ¿no?, del trabajador del Estado, que por ahí es un poco estigmatizante muchas veces. Hay gente acá que deja todo realmente por esto. Y hoy yo me siento orgulloso de poder decir eso, porque también fui un pibe que necesitó de un Estado, y fui un pibe que necesitó de una organización, y fui un pibe que necesitó de la iglesia. Y hoy veo que a esta etapa de mi vida, en donde me encuentro frente a este desafío, vuelvo a ver que estamos, ¿no? Y que tenemos que seguir tomados de las manos, caminando hacia el frente, quizás siempre falte, pero que siempre nos encuentre. Así como hoy, y gracias para los que trabajaron fuertemente para este encuentro. Y bueno, estamos cerrando, así que me parecía interesante dejar también un ratito de tiempo para que se puedan saludar e intercambiar. Hay gente que no se ve desde hace mucho tiempo y se está encontrando hoy de nuevo, así que no dejen de practicar un poco de todo lo que estuvimos hablando y llévense este documento para poder seguir mejorando. Gracias, buenas tardes. Claro.